¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin se dio inicio a la Copa del Mundo. 4 años habían pasado desde aquel Argentina contra Francia. Bueno, claro, no es el mismo mes, pero la idea va por ahí. Todos teníamos esa expectativa de lo que podía pasar, no solo en toda la Copa del Mundo, sino también en este partido inaugural, porque se iba a dar por segunda vez en el siglo un México contra Sudáfrica. La verdad que el equipo mexicano, más allá de haber ganado, en el fondo no termina convenciendo del todo. Ahora entiendo por qué las dudas de su propia afición en cuanto al nivel que pueden llegar a mostrar, y la verdad que con otros rivales de más exigencia le puede llegar a costar. Eso sí, ha ganado por primera vez un partido inaugural en la Copa del Mundo, porque México había tenido 5 intentos anteriormente y no lo había podido lograr. Es más, anota el primer tanto de un partido inaugural y bueno, se sacó la espina de una u otra manera. Vamos a estar hablando de este partido. No te olvides de suscribirte, no te olvides de dejar tu like y un comentario al final de esta entrega. 2 horas antes de este partido habíamos sido testigos de una gran inauguración. Se presentó Maná, se presentó J Balvin, se presentó también Shakira. Estaba ese hype de poder ver lo que podía hacer la selección mexicana en su debut, pero sobre todo ya se había hablado anteriormente de algunos problemitas que se habían suscitado en el país azteca en cuanto a la organización. Ya todos saben, dentro de las calles ahí en México recién se estaban terminando algunos arreglos, y bueno, también la anécdota de la selección japonesa cambiando su lugar de concentración de Tigres a Monterrey. Pero bueno, dejando todo eso de lado, uno estaba a la expectativa de lo que podía iniciar en este partido, uno podía disfrutar el show. La verdad que este ambiente llena de muchísima alegría a la gente, compacta mucho también con tu población. Todos los ojos del mundo estaban en este partido, en lo que podíamos ver en la cancha, y la verdad que al inicio México no decepcionó porque entró con una intensidad diferente, fue a comerse al rival. Por cierto, me llama mucho la atención lo que hizo la afición mexicana nada más pitar el partido, empezaron a gritar oles. Bueno, me pareció algo gracioso, no sé si es una tradición reciente de ellos. De todas maneras sirve para alimentar la alegoría de la gente, animar también a su equipo. Y vaya que los mexicanos empezaron, como dije, con esa intensidad. Ya Raúl Jiménez había avisado con un remate muy potente que había sacado el portero sudafricano, y a partir de ese momento el asedio de ellos por los costados fue constante. Estaban tratando de ganar en el 1 contra 1 y en todo caso lanzar centros para uno de sus delanteros, sobre todo para Quiñones, que llegaría a este partido como el killer del año. Bueno, ha sido goleador de la Liga de Arabia Saudita por encima de Iván Tuney, por encima de Cristiano Ronaldo. O sea, dentro de todo tenía un gran killer la selección mexicana, y de los pies de él va a arrancar, va a abrirse el marcador. Hay un error también del número 13, Citole. La verdad que el sudafricano no le fue bien en este partido. Al momento de querer salir había recibido un pase de parte de sus compañeros, pero el número 6, Eric Lira, va a su asedio, le quita el balón, sirve rápidamente para Julián Quiñones, que de un muy buen remate, bueno, también haciendo uso de su espíritu goleador, de cómo venía en el Al-Qadisiyah de Arabia, mete un derechazo, se mete por la guacha del arquero y era el 1-0. En ese momento, después de ese tanto, uno imaginaba que México, si apretaba o seguía con esa misma emoción del momento, le iba a poder anotar más de un gol en el primer tiempo, pero sucede algo que a mí también me llamó muchísimo la atención, y es que gradualmente empezaron a perder el control contra los sudafricanos. Es cierto, su rival, al momento de intentar filtrar pases por la espalda de sus defensores o a la espalda de sus laterales, no tenía mucho éxito, pero ya el balón empezaba a inclinarse por parte de los africanos. Ellos estaban intentando los 1 contra 1, estaban intentando sobre todo por su banda izquierda, y a partir de ahí México empezó a replegarse, apostando por instantes en la contra. Por eso mismo Julián Quiñones tuvo otra oportunidad que chocó en el travesaño. México que apostaba por algunos momentos al 1 contra 1 cuando se iban de contra, y la verdad que dio la sensación de que necesitaban un poquito más de tino al momento de la definición. Eso no quitaba que Sudáfrica ya se había acoplado en la cancha, pero hay que decirlo también, a ellos les estaba faltando profundidad, les estaba faltando intentar animarse un poquito más. De hecho, pasado el cooling break, Lil Foster tuvo una oportunidad con un cabezazo, pero fue tan débil que el portero Rangel lo terminó acaparando muy fácil. En ese momento uno se preguntaba cómo le puede bajar tan rápido el freno del conjunto azteca, como para dar la sensación de que con el primer tanto y habiendo sido muy rápido podía golear a su rival, pero ya de poquito estaba perdiendo la pelota.
Pues bueno, se necesitaba un lavado de cara para lo que iba a ser el segundo tiempo, y vaya que empieza muy bien, porque un pase a la espalda de los defensores, específicamente a Sithole, el número 13, jugador del Tondela de Portugal, le hace una falta a un delantero mexicano, era último hombre y le sacan la tarjeta roja. Una lástima, la verdad, por el mediocampista defensivo, un partido para el olvido. Cuando pasa este tipo de situaciones tienes que tener la cabeza fría para determinadas acciones, para determinadas reacciones, mejor dicho, y en esta ocasión lo toma de la camiseta al jugador mexicano y lo terminan expulsando. Muy bien también por el árbitro al actuar en ese mismo momento. Y uno imaginaba que iba a pasar lo mismo que en el primer tiempo, México tratando de entrar al acecho contra Sudáfrica, y la verdad que lo fue, pero no con ese mismo matiz de tú ver un equipo que de verdad está aprovechando el hombre de más. Bueno, entra Gilberto Mora al minuto 65 y se convierte en el jugador más joven en la historia de México en debutar en una Copa del Mundo, y estuvo también cerca de arrebatarle un récord a Pelé. Mira que la diferencia de un solo día se hubiera convertido en el goleador más joven, valga la redundancia, de la Copa del Mundo, pero bueno, no pudo ser. En esos 20 minutos no se le dio. Lo cierto es que algo de cábala tuvo su ingreso, porque en ese mismo momento llega un centro a la cabeza de Raúl Jiménez y el delantero mexicano no falla. Era el 2-0 para el conjunto azteca. A partir de ese instante yo pensé que las cosas iban a mejorar de a poquitos, pero México estaba muy pero muy pacífico en ese instante, le bajó las revoluciones, entendiendo también de que Sudáfrica no le estaba inquietando mucho. De hecho, los sudafricanos se quedaron en los últimos minutos con uno menos. La verdad que es una expulsión muy tonta. Al momento de un cruce, el jugador sudafricano Themba Zwane, que había ingresado al minuto 60, se gana la tarjeta roja por una agresión a su rival. Pese a tener dos hombres de más, México priorizaba tocar por los costados, priorizaba buscar por una esquina, pero no se le daban las situaciones, y eso suena algo inexplicable, porque en otros contextos estoy seguro de que si hubieran querido hubieran podido anotar el tercer tanto, pero ya le habían bajado las revoluciones y cerca del final México se queda también con uno menos. De esta manera el conjunto azteca gana 2-0, pero la verdad que no convence del todo. Podríamos hablar de unos récords en este partido, porque Sudáfrica se convierte en la segunda selección con 2 expulsados en un partido inaugural de la Copa del Mundo, y además, hablando en general, es la primera vez que un partido inaugural de esta cita mundialista tiene 3 expulsados. Es cierto que está lejos del récord que marcaron Portugal y Holanda en el Mundial de Alemania 2006. Ustedes acordarán la famosa batalla de Nuremberg, donde hubo 4 expulsados y bastante tarjetas amarillas. Pues bueno, acá no sucedió eso, pero está dentro de esa lista. Y un dato más, y es que con el gol de Julián Quiñones, que no es mexicano porque nació en Colombia, por primera vez en toda la historia de esta cita mundialista, el primer gol del torneo lo marcó un jugador nacido fuera del país al que representa. Y vaya que se le encendió la pólvora al jugador colombiano-mexicano, ya que era goleador del Al-Qadisiyah, como dije al inicio, era goleador de la Liga Árabe, y vaya que se notó su presencia en la cancha. De esta manera el conjunto azteca pisa fuerte en su grupo con 3 puntos, pero la verdad que no sé si eso le vaya a ayudar mucho de cara al duelo que se viene, porque su próximo rival va a ser Corea del Sur, una selección que en unas horas va a debutar ante República Checa, y me atrevería a decir que es su rival directo en este grupo. Va a depender mucho de lo que sucede en la noche, pero considerando de que México es local, considerando que tiene el apoyo de su gente, va a tener que sacar ese partido adelante. Ya se vieron las caras en el Mundial de Rusia 2018, ganó el conjunto azteca 2-1, pero esta historia es diferente. Al menos lo que se ha visto en la cancha es un equipo que le bajó los pies, pese a tener 2 jugadores de más, que no tuvo ese hambre para poder buscar más tantos y a ver si se lava la cara en su duelo contra Corea. Ojo, porque los sudafricanos, si bien no finalizaban bien, había instantes en donde superaban a los marcadores de los costados, y además se quedaron a deber en cuanto a remates a portería. Pero obviamente te va a tocar República Checa, una selección europea que te va a exigir. Corea, ni que te digo, individualmente tiene armas para generarte peligro por esos lados, así que cuidado y ojito México, que hay que mejorar la cara de cara a lo que se viene en el resto del mundial, y si es que quieren llegar a pasar ese quinto partido. Pero bueno, vamos a ver qué tanto cambia la escuadra azteca de cara a lo que resta todavía. Te voy a estar leyendo en comentarios, no te olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario también en la cajita.